Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana el Señor nos permita una vez más traer una palabra de vida para su vida. Damos la gloria a nuestro Padre Celestial que en su amor, en su paciencia, en su bondad, siempre Él es bueno, hermano, y para siempre es su misericordia, pero sobre todo Él es santo. Sobre todo tenemos que entender lo que a Dios nuestro Padre nos demanda todos los días. Tenemos que entender lo que nuestro Padre Celestial le gusta de nosotros y que anhela de nosotros cumplir. Por eso en esta mañana, pídele al Señor que en esta mañana levántate con el propósito, en el anhelo de agradarle, decirle: Padre, hoy entrego mi vida, decirle: Señor, hoy voy a cambiar, voy a hacer las cosas que tú me pidas. Por eso dile: Señor, en esta mañana, dile: Padre del cielo, envía tu Santo Espíritu a mi vida. Envía tu presencia, envía tu espíritu, envía una palabra. Dile: Señor, que quiero hacer tu voluntad. Quizás, hermano, nuestra vida, creo con todo mi corazón que nuestra vida tiene que ser trabajada. Creo que con todo mi corazón que nuestra vida tiene que ser formada por el Señor todos los días. Así que no te sorprendas que porque por anhelar y por desear hacer lo correcto vengan pruebas hoy a tu vida, vengan, hermanos, situaciones a tu vida, pero tú mantente firme, mantente en esa posición que Dios está trabajando en nuestro carácter. Dios está trabajando en formarnos cada día, hermano, conforme a la voluntad, conforme al propósito, conforme al carácter de nuestro amado Jesucristo. Por eso es importante que nuestra vida siempre, hermano, se apegue a la voluntad divina. Y por eso quiero hablarles en esta mañana pidiendo al Señor una palabra de vida para nuestra vida. Hoy puso en mi corazón hablarles la importancia, querido hermano, de pedir a nuestro Señor que envíe sobre nosotros a su bendito Espíritu Santo. Por eso en esta mañana dile: Padre del cielo, en el nombre de Jesús, envía tu Santo Espíritu sobre mi vida. Dile: Señor, lléname. Dile: Señor, fortaléceme. Dile: Señor, necesito de tu Espíritu Santo en esta mañana. Toda la mañana, todos los días, dile: Señor, necesito de tu Espíritu Santo sobre mi vida. Por eso, importante, hermano, entender el propósito del trabajo que está haciendo nuestro Señor en este tiempo. Yo veo que mi Señor Jesús no está descansando. Yo veo que mi Señor Jesús no está durmiendo. Yo veo que mi Señor Jesús no tiene vacaciones. Solo los pastores dicen que sí hay vacaciones, pero yo no veo vacaciones. Yo lo que veo, hermano, es un trabajo arduo, un trabajo excepcional lo que está haciendo nuestro Padre, el bendito Cristo, hermano, y el bendito Espíritu Santo en nuestra vida. Él está trabajando por ti y por mí cada mañana. Él no está durmiendo, no se está levantando tarde. Él está pendiente, Él está ya trabajando desde que amanece, desde mucho antes, recibió la instrucción de lo que tiene que hacer hoy por ti y por mí, y por todo aquel que cree en Él. Pero estamos viviendo tiempos donde mucho creyente, hermano, está regresando a su vida pasada. Y como consecuencia de que alguien está regresando a su vida pasada, hermano, le dejará una marca, le dejará una señal, hermano, de una vida religiosa. La señal de que alguien está volviendo hacia atrás es la religiosidad. Ser religioso, solamente creer, ahora depende del creer, ya no depende del buscar, ya no depende del hacer, ahora depende del creer. Todo lo soluciona creyendo. Todo lo soluciona, piensa en su mente, hermano, que todo lo que piensa, ya solamente por pensarlo, sin mover un dedo, sin ejercer una acción, una obra que se pueda palpar, hermano, ya con eso ya lo hizo. Por eso la palabra pensar o buscar significa, hermano, preguntar de qué manera lo logro. Hay que preguntarle al Espíritu de la palabra, decir cómo lo logro, cómo lo tengo que hacer.
Pero hay gente que creyentes que no leen su Biblia, hay gente que no toma la oración, hay gente, hermano, que siempre lee para sí mismo, para tener un conocimiento, pero no para vivir una experiencia. Pero hoy estamos viviendo, hoy creyentes, hermanos, que han perdido la convicción de la fe en Cristo. Hay gente que dice que cree, pero Jesús le dijo a sus propios discípulos que ellos eran unos. ¿Por qué no pudimos expulsar a estos demonios? El Señor le dijo: venir acá, hombres de poca fe. ¿No le dijo así a Pedro también? Hombre de poca fe, y se hundió. Entonces vemos, hermanos, que en muchas dice: ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo aprenderán a mantenerse en la fe? ¿A cuándo aprenderán a mantenerse en esa convicción? Por eso estamos viviendo tiempos donde la iglesia de Cristo, donde mucho creyente, no la verdadera iglesia de Cristo, porque hay dos iglesias: una iglesia que es el remanente, la iglesia santa, pura, sin mancha, los que permanecen firmes en la verdad, y otra, hermano, que duda de la verdad, es incrédula de la verdad. Hermano, hay que estarlos convenciendo de que crean, hermano, cada día, de que en realidad esto se afirme. ¿Por qué hay que estarlos convenciendo? ¿Por qué mucha gente todavía no acciona? ¿Por qué todavía no se compromete? ¿Por qué todavía no tiene una dedicación al Señor como debe de ser? Hermano, por la incredulidad. Por eso dice la Escritura que cuando resucita Él y manda a las mujeres, hermano, dice que ellos no creyeron, y cuando llegó dice que les llamó la atención, los reprendió, los regañó, y dice que les reprochó la incredulidad de ellos, que eran tardos para oír. Se los reprochó. Les reprochaba la incredulidad que había en ellos. Por eso, hermanos, estamos viviendo tiempos muy peligrosos, y más cuando vemos que la venida de nuestro Señor se acerca. Todo es profético. Estamos viviendo tiempos de mucha distorsión de la fe, más tanto, hermano, que se anuncia más cuando vemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo se aproxima, más cuando se anuncia, hermano, que esa venida, que se avecina el arrebatamiento. Creemos firmemente, hermano, que pronto va a suceder el arrebatamiento, que pronto van a suceder las otras señales que manifiestan, hermano, la presencia del anticristo, como consecuencia, hermano, la persecución. Creemos firmemente de que después de la persecución, hermano, aparezca el arrebatamiento, pero tiene que aparecer el anticristo, el establecimiento del nuevo orden mundial. Por eso es más que nunca debemos de pedir, que el bendito Espíritu Santo se derrame sobre nosotros, sobre la iglesia, sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Clamar hoy debemos, de la iglesia de Cristo debe de tener un clamor. El creyente que ama debe de tener un clamor hoy, que esta mañana se derrame el bendito Espíritu Santo sobre tu vida. ¿Por qué es importante? Mira, hermano, ¿por qué es importante pedirle al Espíritu Santo que esta mañana, que todos los días se venga sobre nosotros? Acuérdate que, hermano, que para poder resistir, para poder, hermano, manifestar realmente que somos realmente creyentes de Cristo, necesitamos al bendito Espíritu Santo. Porque Él es portador de la verdad, porque, hermano, el hombre está regresando a una vida pasada. Sin darse cuenta está cayendo. La vida pasada es una vida religiosa. Está regresando a una vida religiosa. Esa es la vida pasada. Esa es la vida pasada. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque todavía no nos asemejamos a la iglesia primitiva. La gente que creía en Dios, la gente que había recibido a Cristo como su Salvador, tenía una actitud que hoy ya no se ve en las iglesias, ya no se ve en la vida del creyente. Dice en el libro de Hechos 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. No estaba llenando las iglesias, Él estaba llamando a los salvos, estaba reuniendo a los salvos en un solo lugar. Por eso aquí dice, hermano, que ellos vean tres cosas es importante que tenían las iglesias en aquel tiempo, las iglesias primitivas, que deben de tener las iglesias o debe de haber en nuestra vida, hermano, por causa del bendito Espíritu Santo, y que hoy no se ve. Dice que perseveraban, dice que tenían comunión y el partimiento del pan y las oraciones. Tres cosas tenían. Pero cuando vemos esta palabra perseverancia, dice que, hermano, viene de la palabra proscatereo en el griego, y significa anhelar, significa, hermano, anhelar servir, significa constante, significa mantenerse firme. En la iglesia primitiva, los que eran salvos, realmente, hermano, también la palabra perseveraban significa firmes, se mantenían firmes. Hermano, era una iglesia donde la gente no abandonaba las congregaciones. Era una iglesia donde no iban un día sí, un día no, un domingo sí, un domingo no, o cada 15 días, cada mes, o desaparecían y cuando querían regresaban. La iglesia primitiva era una iglesia que permanecía, que todos los que eran salvos realmente se mantenían firmes. No andaban, hermano, eran constantes. Todo el tiempo estaban ahí. Era una iglesia, hermano, que ejercía su servicio a Dios. Dice que adherirse estrechamente, los que se adhieren estrechamente, dice, como servidores, eran gente, hermano, que tenían una relación muy íntima, muy personal, hermano, con el Cristo, con la iglesia, conocían las necesidades de cada iglesia, conocían las necesidades de cada creyente. Por eso dice que ellos asistían a ayudar al creyente, asistían, hermano, no asistían a la iglesia porque sí, sino asistían porque había necesidades dentro de la iglesia, una necesidad de ministrar, una necesidad de ayudar a alguien en la fe, de fortalecerlos en la fe. Hoy estamos en un tiempo donde las iglesias, donde el creyente nada más llega, hermano, a mirar la vida de los demás. Así no era la iglesia de Cristo. Así no la dejó Cristo. Era una iglesia, hermano, donde dice que perseveraban en la doctrina. ¿Qué quiere decir con eso, hermano? Que, hermano, la doctrina, la enseñanza nos hace permanecer firmes. La gente recibía con gozo la palabra. No la criticaban, no la murmuraban, no se levantaban, hermano, y se iban. No les molestaba la palabra. Ellos sabían que era palabra de Dios. Y eso hacía, hermano, que ellos se mantuvieran firmes. Hoy la iglesia, la gente, hermano, solamente va a socializar y no va por fe. No va realmente por servir a Dios, hermano, en ver que puede ministrar, en ver quién puede ayudar, hermano, sino hoy va por interesados. Hoy la iglesia es muy interesada. Mucho creyente es muy interesado. Hoy buscan la posición, hoy buscan la fama, hoy buscan un trato agradable, porque si no se quitan. Hoy buscan quien les dé comida, les dé ropa, les dé dinero, les den café, les den galleta, los estén atendiendo en las mesas. Eso sí le gusta a la gente. Y ahí está la gente, que le den baile, que le den gozo, ahí está, hermano. Pero la iglesia primitiva, hermano, dice que perseveraban, se mantenían firmes porque la palabra los hacía, hermano, que asistir como buenos servidores en que podían ministrar y ayudar a los necesitados, ya seas en el alma, hermano. Pero esto ya se perdió.
o se está perdiendo. Quiere decir, hermano, que mucho creyente está volviendo a la vida pasada. La vida pasada es una vida de religiosidad. Hoy la gente no se preocupa por ir a ministrar, realmente por ayudar al alma, por ministrarle el ánimo. Hoy se dedica, hermano, a rebelión, a división, a criticar, a murmurar la vida de otro. Eso es una vida religiosa que no tiene nada que ver con el bendito Espíritu Santo. Por eso dice que también perseveraban en la comunión. La comunión, hermano, la iglesia en el tiempo de la comunión, la iglesia primitiva significa koinonía. Comunión significa koinonía. Y viene de la palabra participación, si viene de la palabra interacción sexual, social, significa compañerismo, significa una ofrenda, significa, hermano, una participación. Lo que vemos, hermano, que ellos tenían una participación de compañerismo. No solamente ministraban el alma, sino que también se volvieron compañeros. ¿Qué significa compañeros? Significa, hermano, que procuraban que entre ellos no hubiera una división, que entre ellos no hubiera, hermano, un distanciamiento. Las iglesias en aquel entonces se amaban los unos a los otros. Veían la importancia, hermano, de mantenernos en la fe. Si veían que alguien se dispersaba, ahí iban tras de ellos, hermano, y le decían, hermano, permanecemos en la fe. Buscaban, hermano, que no hubiera entre ellos, no hubiera pleito, no hubieran, hermano, situaciones. Siempre había un control sobre eso. Dentro de las iglesias, hermanos, se llevaban bien como hermanos en Cristo. Siempre estaban mirando, hermano, el bienestar de los demás. Pero acá dice, hermano, que hoy estamos en un tiempo donde mucho creyente que ha perdido la fe, que está viviendo una religiosidad, querido hermano, hoy en las iglesias, hoy es mirarse, hoy es mirar la vida de los demás, siempre estar criticando la vida de los demás, siempre es tener el ojo sobre los demás, y eso es muy cansado, querido hermano, muy cansado tener un pueblo, ser una iglesia, ser un creyente que solo esté mirando la vida de los demás y no preocupado, hermanos, por mantenernos en la unidad. Están ministrando la unidad, están ministrando el amor al prójimo, están ministrando que permanezcamos firmes juntos haciendo las cosas, porque pronto viene nuestro Señor Jesucristo. Esto ya se está perdiendo dentro de las iglesias, se está perdiendo, querido hermano, pero por falta de Espíritu Santo. Dice que estaba en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan, hermano, era un acto para dar a evidenciar que Cristo había resucitado. En el libro de Lucas 24, versículo 30 dice, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Está diciendo, hermano, que cuando él se les presenta, les parte el pan, dice el partimiento del pan y de la oración. Quiero decir que ellos daban testimonio que Cristo realmente había resucitado. Ellos daban testimonio de la resurrección de Cristo. Ellos daban testimonio de las enseñanzas de Cristo, hermano, realmente dando testimonios, hermano, de que eran realmente cristianos, que eran realmente discípulos de Cristo. Hoy, hermano, la gente no lleva el mensaje. Hoy la gente está encerrada. Hoy la gente ya no anda en las calles, ya no visita. Hermano, han dejado de evangelizar, han tirado su ministerio. Ya no dan testimonio de que esto es real. La gente no quiere escuchar hoy el mensaje. La gente hoy no quiere predicar el mensaje. La gente hoy no quiere compartir el mensaje. Hoy la gente está completamente en un sentido contrario de lo que era la iglesia primitiva. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó aquí? Están regresando a su vida pasada. La iglesia ya no tiene, mucho creyente ya no tiene participación. Ya no su amor o su deleite, ya no es Cristo, hermano. Por eso Cristo no es el deleite, no es la alabanza. El deleite es la palabra. La delicia es la palabra, porque Cristo es la palabra. Ya no dan testimonio de la resurrección de Cristo, ya no dan realmente un testimonio de cambio.
de gozo, de alegría. Hoy, hermano, mucha gente anda desanimada, mucha gente anda, ya ni quiere hablar, ya la gente ya no anda con una actitud de separación, de división, hermano, porque ya no andan conforme a las enseñanzas. Eso lo dijo mi Señor, hermano, que ya no, mucho pueblo, que ya no andaban con esa actitud. Por eso es importante que, dice la misma Escritura, hermano, que mucho creyente dejó de andar en la verdad. Dice que ya no andan conforme a esa enseñanza, ya no andan conforme a lo que Dios les ha mostrado. ¿Por qué razón, hermano? Porque los hombres están regresando. Y hay una característica, y esos son hombres que están dentro de la iglesia, ministros que están dentro de la iglesia, una congregación, un creyente, que hermano, que está perdiendo la convicción, que está perdiendo la fe. Y alguien que está perdiendo la fe le queda como señal, como una cicatriz en su vida, que es muy visible, hermano, que es la religiosidad, una vida religiosa. Cuánto creyente, querido hermano, vemos que han perdido o están perdiendo esta característica de la iglesia primitiva. Hoy no les importa realmente, hoy les importa simplemente asistir. Pero vemos, hermanos, que hoy nos está llevando el mensaje. Un día Dios va a sacar a la iglesia de Cristo, tiene que andar en la calle, tiene que llevar el bendito evangelio, visitar las casas. Hoy estamos viviendo un evangelio muy acomodado, no a un hermano, un evangelio de solo de tres cosas. Un evangelio de creer, un evangelio de pedir y un evangelio de recibir. Cree, pide y lo recibirás. Ese es el evangelio de muchos hoy. Un evangelio sin esfuerzo, un evangelio sin trabajar, un evangelio que sin anunciar la venida de Cristo, un evangelio, hermano, que solamente por haber recibido a Cristo tienes todo el reino, tienes todo lo que Dios te ha dado, lo tienes a tus pies. Y no es así. La iglesia primitiva salía a evangelizar yendo y haciendo discípulos. La iglesia de Cristo en este tiempo no sale, hermano. La iglesia de Cristo hoy no está evangelizando. Estos hombres recibieron persecución porque, hermano, porque realmente habían entendido qué es ser salvo. La pregunta es, hermano, que estos hombres, esto no es igual la iglesia de esta iglesia primitiva, no es igual que hoy. En nada nos parecemos, pero en nada nos queda muy grande el saco, hermano, de creer de que nosotros nos mantenemos firmes, de realmente, hermano, de mantenernos en esa actitud de servir a las almas, de realmente de ver el compañerismo, de mantenernos en la unidad, hermano, pero también de mantenernos también llevando el evangelio, acercando a Cristo a las almas. Ya no hay esa actitud. Hay actitudes de rivalidades, hay actitudes de quién es el mejor, hay actitudes, hermanos, de buscando de que solamente yo creo, yo pido, yo recibo, y todo es eso nada más. Pero aquí hay algo interesante, porque por eso mi Señor dijo en el libro de Mateos 28, versículo 19, por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que ha mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces él añadía, por eso dice que en Hechos, dice que él añadía discípulos, él añadía a todos aquellos que tuvieran una actitud. Era Dios que estaba añadiendo. Pero ¿por qué Dios estaba añadiendo, hermano? Mira, si nos van a añadir gente que nos venga a dividir, gente chismosa, gente murmuradora, que nos van a añadir gente, hermano, que no le importe el alma del prójimo, si nos van a añadir gente, hermano, que no le importe servirle a Cristo, si nos van a añadir gente que, hermano, que no tenga la actitud de realmente de llevar el evangelio, preocuparse, Padre bendito,
no lo envíes a nosotros. Porque nosotros queremos cambiar esa actitud. Nosotros queremos mejorar esa actitud. No lo envíes a nosotros, Señor, llévaselo a alguien que realmente le gusta esto, este tipo de iglesia, porque hay iglesias donde les gusta estar juzgando la vida de los demás, donde les gusta creerse mejores que los demás. No lo envíes a nosotros, Señor. Envíanos, Padre del cielo, gente fiel, gente que te ame, gente que tema. Por eso dice que cayó sobre ellos el temor. Todos tenían temor a Dios. Dios, hermano, Dios no nos envía así, hermano. Dios se los lleve. Gente conflictiva, Dios se los lleve. Llévaselo a otra iglesia donde les gusta ser conflictivos. No, hermano, que Dios, oremos porque Dios los saque, porque nosotros queremos ser como una iglesia, la iglesia primitiva. No, hermano. No, porque acá dice que la gente era religiosa, que se lleve a los chismosos, a los que siempre andan metiendo por otro, que los lleve el Señor. Porque nosotros no tenemos esa costumbre. Que se los lleve. Hay iglesias donde les gusta, se van a acomodar en el chisme. Donde les gusta, está causando problemas, que se vayan para allá. Ahí sí los reciben. Pero nosotros no queremos ser un tipo de iglesia así. No queremos, hermano. Y el que vaya a venir con nosotros tiene que aprender que nosotros no tenemos esa costumbre. Y nosotros no tenemos esa, buscamos, la Escritura dice aquí, hermano, que tienen que perseverar realmente los salvos. No, hay gente que llega a causar conflictos. No, hermano. Por eso dice que Dios añadía a los que debían de ser salvos. Pero hoy en día las iglesias, hermano, y el corazón de muchos están sin Espíritu Santo. Porque eso es lo que dice la Escritura en el libro de Lucas, en el libro de Judas, que hay gente que están sin Espíritu Santo. ¿Por qué hay esas actitudes contrarias a la iglesia primitiva? Porque, hermano, porque eran hombres sin Espíritu Santo. Dice en el libro de Judas 1:19, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre la vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo y conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convéncelos; a otros salvad arrebatándolos del fuego, y a otros tened misericordias con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. De la Escritura dice aquí, hermano, arrebatándolos del fuego. Dice algunos que dudan, convéncelos. Pero dice que hay gente que no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque hoy no sé, hermanos, siempre están causando división, siempre se están burlando, siempre están reclamando, siempre están peleando, siempre hay rebelión, siempre están llevando en la boca la vida de las personas. No se trata de ser bueno, se trata de que cada quien obedezca. Al menos si la gente aquí vamos a tratar de convencerlos, pero si no, hermano, no pertenecen a nosotros, no tenemos tales costumbres. Porque la iglesia de Cristo tiene que ser libre de todas estas cosas. La gente que se congrega en un lugar y hay Espíritu Santo, evita tener estos problemas, evita ser gente conflictiva. Así que no se trata de que hay que recibirlos porque hay que ser buenos, no. Bueno solo Dios. Y cuando habla de buenos es que les da tiempo para que cambien. Pero en la iglesia de Cristo no van a estar, mucha gente no va a estar en el cuerpo de Cristo, hermano, porque Dios es bueno. O porque Dios los ama, porque no los trata así. No, hermano. Yo no lo veo así, porque la gente que no cambia se va a ir a la gran tribulación. La gente que no cambia, que no deja su religiosidad y su conducta, no se va a ir en el arrebatamiento. No se va a ir, querido hermano. Hay que ser realista. La verdad es ser realista. Esa es la verdad. Hay iglesias donde todo el mundo destruyen a la gente. Los chismes, las murmuraciones, las divisiones, es bíblico.
Y usted lo puede encontrar en el libro de 2 de Timoteo 3, versículo 1, en el libro de Romanos 1, versículo 28. Ahí va a encontrar todas las características de ellos. Dice que los injustos no heredarán, dice en Corintios. Y empieza a mencionar, no heredarán. Si nosotros no abandonamos esa conducta. ¿Por qué razón? Porque si tuviéramos Espíritu Santo no actuaríamos de esa manera. Si tuviéramos Espíritu Santo no estuviéramos causando problemas. Si tuviéramos Espíritu Santo, nada más una prueba, querido hermano. Si viniera Cristo ahorita, y nos encontrara así, ¿nos llevaría? ¿Llevaría a esa gente? Nada más dígame eso usted. ¿Cuántos de aquí, de los que estamos aquí, se irían con el Señor? Si nos agarra con esa actitud. Por eso Dios es paciente dándonos tiempo para cambiar, así como a nosotros como a los demás. Pero no nos parecemos a la iglesia, a esa iglesia primitiva, que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, que se esperaba obedeciendo, que se esperaba, hermano, que los que le dijera el Señor hablara los estuvieran realmente cumpliendo, que no tuvieran división, que no estuvieran pleito, que no estuvieran causando problemas, que se preocuparan por las necesidades del alma que llega necesitada. No del alma de que a mí me tienen que ayudar, porque no, eso no, a la fuerza ni los zapatos. Hoy no se clama por el bendito Espíritu Santo. La gente, tener el bendito Espíritu Santo en nuestra vida y en la iglesia, hermano, es hacer que descienda, pero que haya esa unción, esa presencia, hermano. Por eso la presencia de Dios, el Espíritu Santo, no es cantar, no es danzar y pasarnos horas corriendo, cantando. Eso no es Espíritu Santo. Así que no me van a decir que, hermano, que el pasarse horas cantando, alabando y danzando era la presencia de Dios sin hacer a un lado la bendita palabra. 5 minutos nada más de mensaje, porque Dios quiere que estemos cantando y danzando. No, porque yo no lo veo en ninguna parte de las escrituras que se hacía. Ni tampoco veo que yo, hermano, en las escrituras que se derramaba oro, se derramaba aceite por todos lados. Yo no lo veo en las escrituras. Los hermanos en la iglesia primitiva tenían una dedicación completamente a poner atención del mensaje de los apóstoles, del mensaje de lo que realmente estaba pasando. De hecho, eso se va a acabar, hermano. Donde vea usted esas grandes iglesias, denominaciones de música, alabanza que se la pasan así, se va a acabar. Es profecía. Por eso vemos, hermanos, que hoy pusieron por encima la alabanza, la pusieron por encima de la palabra. Hoy es más tiempo de cantando, corriendo, danzando, que, hermano, que predicando. Porque si no hay una alabanza, ya ve cómo el pueblo está apagado. Porque primero es la doctrina, segundo es la comunión y tercero el partimiento del pan y la oración. Hoy la vida del creyente, hermano, sin una vida en el Espíritu, hoy la vida del creyente sin una vida en el Espíritu, hermano, va a ser contraria a la doctrina de los apóstoles, va a ser contraria a la comunión, va a ser contrario al partimiento del pan y a la oración, va a ser contrario. Ya no va a haber la necesidad por ministrar las almas. Ya no va a haber la necesidad de compartir juntos, de mantenernos unidos realmente en lo que nos está enseñando la bendita palabra. Y el tercero, ya la gente no da testimonio realmente de ser un hijo de Dios, de ser realmente un cristiano. Ya no da testimonio de la resurrección de Cristo, no está evangelizando. Ese era el testimonio que tenía la iglesia primitiva, que no se compara para nada con la actitud de hoy. Por eso mi Señor Jesús, cuando vino a este mundo, ¿qué vino a traernos, hermano? El hombre no sabía nada de fe, no sabía que la existencia de Dios, no sabía nada, sino vino a instruirnos, hermano, a ministrarnos, a enseñarnos la fe, a creer en el Padre, a depender de Él.
Por eso nos enseña, porque Cristo era la fe, o Cristo es la fe. Por eso en Hebreos 12, versículo 2, por eso dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea que antes de que viniera Cristo a esta tierra, a este mundo, no había fe en el mundo. Por eso la Escritura nos enseña en el libro de Efesios que antes de que viniera Cristo aquí a la tierra, no había fe en el mundo. Dice en el libro de Efesios 2, versículo: en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otro tiempo no teníamos nosotros a Cristo, no conocíamos al Padre, porque nos llevó a conocer al Padre. Estábamos sin el reino, estábamos sin el Espíritu, estábamos sin fe. ¿Qué vino Cristo a traer a nosotros? Vino a traer la fe, hermano, porque a través del sacrificio nos acercó al Padre, nos metió al reino, nos hizo, hermano, creer en recibir al Espíritu Santo, y ahora por ahí nos dejó la fe. Pero antes no lo teníamos, no había nada de eso. Él vino a enseñarnos todas esas cosas. Antes que viniera al mundo, no había fe en la tierra, porque Él es la fe. Hermano, Él traía la señal del cielo. ¿Cuál es la señal del cielo? Él es la señal del cielo. O sea, Él dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. O sea, Él es la prueba contundente de la existencia de Dios Padre, que Dios es real. Él es la prueba existente de que existe un Dios todopoderoso, de que existe un Dios que salva. Él es la prueba existente, hermano, que existe en los cielos un Dios creador del universo, del cielo y de la tierra. Cristo es la prueba existente. Pero acá dice, hermano, que lo único que recibió fue contradicción de hombres pecadores contra sí mismo. Sufrió la contradicción. Cuando Él ministraba la fe, la gente lo estaba contradiciendo. Es mentira, es que no es así. Nosotros queremos enseñar que las cosas no son así, luego nos salen con otra palabra que no es así. No, hermano. Estamos enseñando lo que dice la palabra, lo que dice el Padre para salvación, para que crean en la fe. Pero aquí vemos, hermano, de que ninguna persona desordenada, rebelde, pecadora, por mucho que tenga buen corazón, Dios va a poder entrar. Al reino de los cielos entran los santos, los justos, los que realmente dejaron de serlo un día. Así que no cambien la enseñanza, no cambien la doctrina. Porque la iglesia de Cristo tiene solamente una fe, una doctrina, un Señor, un bautismo, un espíritu. Por eso antes que Cristo viniera no había fe en el mundo. No había fe en el mundo. Y lo único que recibió fue contradicciones de la fe. Él vino a enseñarnos la fe. Él es la fe, Él es la salvación, Él es la vida. Por eso cuando Él nos dio la fe, ¿qué significa la fe? La fe significa, hermano, que por eso dice que los añadía cada día. Los añadía cada día a la iglesia. Quiere decir entonces, hermano, que los hombres, por eso la palabra congregación significa donde habitan los hijos, donde habitan los primogénitos, donde habitan los salvos. Congregación. Por eso la Escritura dice en Hebreos: no dejaos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso quiere decir, hermano, que el hombre que tuvo fe, por eso dice que ellos no se apartaban,
¿Por qué? Porque, hermanos, permanecían firmes, permanecían constantes en un solo lugar. Porque aquí mi Señor Jesús dijo que hacía aquel mismo que se fue, va a regresar, dice, permaneceos. Que estaba diciendo, tenemos que permanecerlos juntos, unidos, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde la gente que es salva se mantiene firme en la congregación, se mantiene firme, constante en la búsqueda de la palabra, en la búsqueda de Dios, hermano. Pero ahí hay que esperarlo congregados. Por eso la gente que dice, te está alejando, ha dejado de congregarse, se ha apartado del camino por no mantenerse firme. Y eso quiere decir, hermano, que ha dejado de escuchar la sana doctrina. Eso quiere decir entonces, hermano, que ha perdido la fe. Las personas que están volviendo hacia atrás, que se están volviendo religiosos, están perdiendo la fe. Es que yo tengo fe. No, no, no. La fe significa permanecer firmes. Por eso la palabra fe en el hebreo significa firmeza, significa fiel. Viene de la misma palabra verdad. Como decía aquel hombre que me decía, es que yo me alejé de Dios, pero no me aparté de Dios. O sea, yo me alejé de la iglesia, pero no me aparté de Dios. Porque a Dios lo tengo en mi corazón. Le digo, qué bueno fuera así. Pero no es así. Si tú te alejas de la congregación, te alejas de Dios. Porque Dios, dice la Escritura, que donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Ahí está Él. Ahí está Él. Así es. Dios mira un corazón arrepentido. Si hoy dejaran el pecado, fueran arrepentidos, pero si lo dejan y lo vuelvan a agarrar, no son arrepentidos. No están arrepentidos. Y todo eso se va, todavía eso, hermano, va a llegar a que Dios un día, mucha gente se va a llevar la sorpresa. Se va a llevar la sorpresa. Ciertamente Dios no, pero arrepentido es dejar de hacerlo, no volverlo a hacer. Eso es arrepentimiento. Simular, dejarlo es otra cosa, pero acá nos enseña, hermano, de que la importancia de congregarnos, la importancia de mantenernos firmes en la fe, mantenernos en la palabra, andar en la palabra. Por eso el haber recibido a Jesús como su Salvador y habernos encontrado, hermano, con Él, Él lo que hizo es llevarnos como el samaritano, nos llevó a un lugar seguro, nos metió en un refugio, nos metió en un mesón. ¿Y qué significa la congregación? Hermano, los salvos son los salvos de condenación eterna. Ahí esperan a Cristo congregados. Ahí están esperando a Cristo en la congregación. Pero mucha gente está perdiendo la fe. La gente que se aleja, la gente que ha dejado de congregarse, la gente que no le importa, querido hermano, no les importa el beneficio del alma, no les busca la administración del alma, en cuanto a la enseñanza, no les importa la administración, hermano, de la unidad, el amor, hermano, a los hermanos, el no causar división, rebelión, causar problemas, hermano. Eso es hermoso porque sabían que Cristo venía. Pero acá dice, hermano, que ellos se están volviendo atrás. No nos parecemos en nada a la iglesia que era la iglesia primitiva. No nos parecemos en nada. Hoy tenemos que estar luchando con gente que, hermano, que no entiende el evangelio, que no, falto de conocimiento. Hoy tenemos que estar luchando, hermano, y enseñándoles la fe, transmitiéndoles que no es así, de que tienen que ministrar fe y no división, no rebelión, de que hoy realmente, hermano, tienen que preocuparse por la vida. ¿Cuántos hermanos en la iglesia están sacando a los hermanos de la iglesia por creerse mejores que ellos, por creerse superiores a ellos? ¿Cuánto líder, cuánto obrero, cuánto ministro está, hermano, sacando a las personas? Eso es muy interesante. Esa no es la iglesia de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque están perdiendo la fe.
Por eso la Escritura dice en el libro de Lucas 18, versículo 8, dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A unos que confiaban en sí mismo como justo y menospreciaban a los otros, y dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Era uno fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Fíjense lo que dice. ¿Cómo está la iglesia hoy? Entró mi Señor Jesús, entró en la iglesia y miró que en esa iglesia no encontró fe. ¿Qué encontró? ¿Qué miró? Miró que dos hombres que iban al templo nada más estaban mirando la vida de los demás. ¿En qué nos parecemos a la iglesia primitiva? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe, hermano? La fe nos une. Por la fe entendemos lo que tenemos que hacer. ¿Dónde está la fe? Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hermano, imagínense, va a encontrar iglesias, va a encontrar creyentes solamente mirando la vida de los demás. Y no es porque los esté juzgando, sino porque hay gente que entrará a un templo a limpiarse, a cambiar de vida, a dejar de pecar, y los otros estarán dale y dale y dale con él. Un montón de religiosos encontrará en este tiempo, cuando Él venga. ¿Sabe por qué pasan estas cosas, querido hermano? Porque hicieron a un lado, echaron fuera al Espíritu Santo. Él vino a enseñarnos la fe, pero cuando Él se fue, la gente perdió la fe y empezó a dañarse otra vez unos con otros. Cuando Él venga, hermano, hallará hombres que ya sus oraciones no serán en el Espíritu, ya no serán el clamor por las necesidades, será una oración carnales, mirando la vida de los demás, no clamando por la salvación, ni tampoco por la suya. Por eso el hombre que menosprecia la vida, la salvación de otros, menosprecia la vida de otros, esa persona no es salva. Que se dedica a dañar la vida de los demás no es salva. Por eso, hermano, pero cuando Él se fue, dijo así el Señor: pero eso les enviaré un consolador. Pero cuando Él se fue, también nos dio una promesa. Hermano, diciendo en el libro de Lucas, que Él enviaría, dice: he aquí enviaré la promesa de mi Padre, dice en Lucas 24, versículo 49, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sea revestidos de poder de lo alto. Fíjese, hermano, Él nos hizo una promesa que cuando Él se fue iba a enviar a nosotros al Consolador, iba a enviar sobre nosotros al bendito Espíritu Santo. Por eso en el libro de Hechos 2, lo primero que sucedió es que recibieron al Espíritu Santo. Porque esta iglesia primitiva se mantenía, hermano, en la rectitud, en la obediencia, en lo correcto, porque tenían Espíritu Santo. Porque tenían Espíritu Santo. Se había derramado sobre ellos el Espíritu Santo. La gente hoy no clama, las iglesias no claman que se derrame el Espíritu Santo en su vida. Quieren que se derramen bienes, que se derramen cosas, que se derrame lo terrenal, porque es creer, pedir y recibir. La gente no está clamando hoy porque el bendito Espíritu Santo se derrame sobre su vida, que no tenga esas actitudes, que quisiera realmente ayudar a las almas, que realmente mantener la unidad, mantener la firmeza en una iglesia, que tampoco, hermano, unir a las personas a Cristo. Jesús dijo algo, que el que no me ayuda a traer almas que se acerquen a mí, los está alejando. El que no evangeliza llevando almas a Cristo, no es un siervo de Dios.
No es una oveja de Dios, los está alejando. Por eso tenga mucho cuidado. Si está hablando mal de los ministros, está hablando mal de la iglesia, está hablando mal de los hermanos, porque los está alejando. Los está alejando. No es siervo de Cristo. No trabajan para Cristo. Trabajan en contra de Cristo. Por eso, hermano, bendito Espíritu Santo en esta mañana. Por eso dile: Espíritu Santo, bendito seas tú, ven a mi vida esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el único que nos puede hacer volver a la fe. Para que volvamos nosotros a creer en el Espíritu, para que nosotros volvamos a creer en el Señor Jesucristo y volvamos a creer como al principio. Por eso cuando Elías, querido hermano, por eso lo que hace el Espíritu es volver nuestro corazón al principio. Es importante entenderlo. Importante entenderlo, dice la bendita Escritura. Y dice, hermano, que cuando Elías clamó, dice: respóndeme, Jehová. Dice, hermano, cuando llegó a la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel y yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Que tú vuelves. ¿Qué significa eso? Que ellos vuelvan a creer en ti, que ellos vuelvan a tener la confianza en ti, que ellos realmente se afirmen en ti. ¿Cuál es la petición del Espíritu Santo en este tiempo? Que tú vuelvas a creer en Él, que tú vuelvas a confiar en Él. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos hace confiar, creer, depender y tener la esperanza en Él. Esa es la labor del Espíritu Santo. Respóndeme. Entonces cayó fuego del Jehová. Dice que fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y la lamió, y el agua que estaba en la zanja. Volviendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Corrieron y se postraron y adoraron, porque su corazón se había vuelto a la fe a su vida, había vuelto a la confianza en su vida, había vuelto a la esperanza en su vida. Cuando descendió el fuego, descendió el Espíritu Santo en ellos, se les volvió la fe. Se les volvió la fe. Por eso dile en esta mañana: Padre del cielo, ayúdame a tener confianza en ti. Ayúdame a creer en ti. Ayúdame a esperar en ti. Ayúdame, Señor, en mi incredulidad, en mi falta, en mis dudas. Ayúdame, dile, Señor. Que yo vuelva a creer en ti, que yo vuelva a confiar en ti, que yo vuelva a esperar en ti. Y descienda el Espíritu Santo en esta mañana sobre tu vida, para que tú te afirmes, no te salgas, te mantengas constante, para que te entiendas la importancia del valor de una salvación, entiendas el por qué Dios te mandijo y te mantengas firme, porque el Espíritu Santo es importante mantenerse en la palabra. Porque sin mantenerse en el Espíritu, cuando descendió el Espíritu Santo, dice que Elías reparó el altar. Y la palabra es interesante, porque la palabra reparar significa ser nuevo. Ser nuevo. Dice que reparó el altar. ¿Qué necesitas de tu vida? Empezar de nuevo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Hacer que pesemos, que tengamos la actitud, que vuelva yo a creer como al principio, que vuelva yo a confiar como al principio, que vuelva yo, hermano, decirle al Señor que vuelva yo a ser el mismo de antes, que te ame, que te busque, que te sirva, que ame y valore realmente lo que es un alma. Reparar significa ser de nuevo, ser nuevo.
Por la fe. Por la fe volvemos a nacer. Dice que cuando descendió el Espíritu Santo sobre ellos, volvieron a creer. Volvieron a creer. Por eso cuando el Señor les decía, sanaba a aquellos hombres, sanaba, les decía, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. ¿Qué significa eso? Que le decía, hermano, tu fe te ha salvado. Es porque había regresado la confianza en ellos. Había regresado la esperanza en ellos. Tu fe significa que salva a una persona, que sana a una persona, que libra a una persona, que ayuda a una persona. Que regrese la fe, que regrese la confianza, que regrese nuestra visión de volver a creer en Él, porque el Espíritu Santo nos hace volver, nos hace regresar a la fe, nos hace regresar a la confianza, nos hace regresar a la convicción que lo que estamos haciendo es real y es verdadero. Ese es el poder del Espíritu Santo, decir, Señor, regrésame la fe, regrésame la esperanza de volver a creer en ti. Regrésame, Señor, para también creer en tu venida. Envía tu Santo Espíritu sobre mi vida en esta mañana. Elías demostró por la palabra, la manifestación del Espíritu Santo y el poder del Evangelio. Demostró por el poder del Evangelio que esto era real. ¿Qué hicieron ellos? Volvió. Por eso en 1 Corintios 2, versículo del 1 al 6, hermano, dijo al Señor que cuando se para Pablo, hermano, y dice en el versículo, dice que fue crucificado, Pablo presenta al Señor, dice en el 4, ni mi predicación, ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en poder de Dios. Dijo, yo les enviaré el poder de la fe, el poder de la convicción, el poder de creer, el poder, hermano, de volver al inicio. ¿Cuál es el inicio? El inicio, hermano, de nuestra firmeza en la palabra, de la importancia, querido hermano, de realmente de perseverar, mantenernos firmes y constantes en la congregación, hermano, de mantenernos en la comunión, hermano, de participar, de ver la necesidad del compañerismo, de no causar división, de no causar rebelión, de siempre mantenernos sabiendo que nuestro Señor Jesucristo pronto viene. Hermano, en el partimiento del pan, dando testimonio como realmente hijos de Dios, dando realmente testimonio que no hemos apartado del pecado, realmente dando testimonio de que realmente a otros y llevando el evangelio, que Dios es poderoso, y la importancia de congregarse, de llevar el evangelio a los que necesitan conocer a Cristo. ¿Qué pasó con esa iglesia? Dios les devolvió la fe. Les devolvió la fe. Por eso dice, el propósito del Espíritu Santo es devolvernos la fe. Por eso cuando alguien está haciendo lo contrario a esto, volvió a su vida, volvió hacia atrás, es un religioso, no sabe lo que hace. Desafortunadamente es la iglesia, así es la iglesia en este tiempo, hermano. Una iglesia involucrada en otras cosas, menos en la preocupación de ser llenos del Espíritu Santo. Por eso nuestro clamor, Señor, envía, porque en el libro de Hechos dijo el Señor que cuando Él se iba, porque el hombre iba a perder la fe. La única manera de no perder la fe, querido hermano, nuestra convicción, nuestra vida, es pidiendo al Espíritu Santo que venga a nosotros. Cuando nosotros empezamos a hacer todo lo contrario, es porque nuestra vida está entrada en una vida carnal, en una vida sin el Espíritu. Y una iglesia así dividida no permanece.
Queremos en nosotros que nuestra vida, cuando el Espíritu Santo viene en nuestra vida, nos fortalece y nos mantenemos con la convicción, no creyendo en Él, sino, hermano, realmente obedeciéndole a Él. Por eso tener fe es haber recibido al Espíritu Santo para convicción de mantenernos firmes en una congregación, aprendiendo, no, hermano, refutando ni contradiciendo al Espíritu. Por eso en esta mañana te animamos a volver a casa. Vuelve a casa, hermano. Ponte a cuentas con el Padre. Ponte a cuentas con tu ministro. Ponte a cuentas con tu pastor. Ponte a cuentas, hermano, con tu hermano. Pero vuelve a casa. Porque esa no es la actitud de un hijo que tiene fe. No abandona el congregarse. Se llama una vida religiosa. Pero es necesario que clames en esta mañana que el bendito Espíritu Santo llene tu vida. Porque el Espíritu Santo te va a hacer regresar la fe. El Espíritu Santo te va a hacer regresar la convicción. El Espíritu Santo te va a hacer regresar el amor. Te va a hacer regresar lo que tienes que hacer dentro del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo va a llenar tu vida y te va a hacer, hermano, la importancia de ser de Cristo. Señor, dile, Señor, vuélveme la fe. Vuélveme la esperanza. Vuélveme la convicción. Lléname de tu Espíritu Santo en esta mañana y todos los días, hermano. Pídele que seas llenado, revestido del poder de lo alto, lleno de la bendita presencia. Dile, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Lléname. Cámbiame el corazón. Por eso cuando alguien regresa a casa, cuando alguien vuelve a hacer lo correcto, es porque el Espíritu Santo lo convenció, le devolvió la fe, porque ya la había perdido. El hombre que va alejándose, va apartándose, va haciendo todo lo contrario, está perdiendo la fe. Es creyente, sí, pero está perdiendo la fe. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Y que esta mañana el bendito Espíritu Santo descienda sobre tu vida. Es el anhelo y el deseo el que hace el Señor se derrame sobre tu vida. Que no seas el mismo cuando regreses mañana a la iglesia. Cuando regreses, hermano, vuelvas a adorarle. No seas el mismo, sino pide ser llenado. Que te devuelva la fe, que te devuelva el gozo, que te devuelva la alegría, que te devuelva la convicción. Y así estaremos pareciéndonos a esa iglesia primitiva, que era usada y era llenada por el bendito Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, hermano. Por eso cuando alguien regresa a casa es porque el Espíritu Santo le devolvió la fe. Vuelve a casa. El Padre te espera con los brazos abiertos. Vuelve a casa, hermano. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo de arrepentirse y hacer lo correcto. Que Dios te devuelva la fe. Que el Espíritu Santo te devuelva la fe. Muchas gracias, hermanos, a todos aquellos que estuvieron esta mañana conmigo. Que Dios me los bendiga. Y que el bendito Espíritu Santo repose sobre vosotros, les llene, les ministre el corazón en esta mañana. Gracias por su tiempo, ayúdenos a compartir, denle like a la página, hermano, para que les lleguen las notificaciones, porque Facebook, hermano, le ha quitado a mucha gente para que no se, hermano, para que no avance la predicación, hermano, para que no tenga grande alcance, porque mucha gente, hermano, lo saca del sistema sin que realmente nosotros los estemos sacando del sistema. Pero que Dios bendiga tu vida en esta mañana. Dele like, ayúdanos a compartir y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Que en esta mañana el bendito Espíritu Santo regrese la fe a tu vida. Regrese y seas llenado de la bendita presencia de Dios. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por acompañarnos y que Dios me los bendiga en esta mañana. Bendiciones, hermanos.